Un saludo cariñoso, afectuoso a vosotros, queridos amigos y amigas, que desde vuestras pantallas domiciliarias estáis ahora mismo en contacto con este cura que quiere ponerse con vosotros al día, es decir, hacer efectivo lo que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha dicho tantas veces, tanto de palabra como por escrito. Hay que poner al día la Iglesia, pero hay que salir a la periferia. Por periferia, entiende el Papa, que la Iglesia no puede quedar encerrada en las cuatro paredes del templo o en los despachos de las sacristías. Que la Iglesia hoy, la Iglesia católica, cumpliendo ese mandato de Jesucristo que está en el Evangelio tan claramente expresado, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, pues queremos hacerlo y debemos hacerlo no solamente cuando predicamos en la misa o cuando enseñamos el catecismo a los niños o a los adultos en nuestras catequesis parroquiales. Hay que salir a esa periferia que quiere decir el Papa, que son todos aquellos y aquellas personas que por las circunstancias que sean permanecen un tanto alejadas de esta influencia de la Iglesia que quiere evangelizar a todos, no solo a los bautizados, sino a todos. Y también, ¿por qué no?, hay que decirlo, a los bautizados que han recibido la gracia del bautismo, que son cristianos por el hecho de estar bautizados, pero que viven totalmente alejados de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de un creyente, de un seguidor, de un discípulo de Jesucristo. En todas partes, y aquí en nuestra zona lo mismo, como en todas partes en el mundo en estos momentos, la sociedad que es cristiana, porque en su inmensa mayoría están bautizados, la sociedad que en parte, cuando le conviene, cuando le interesa, cuando quieren, cuando les gusta, pues utilizan la Iglesia y utilizan la vida cristiana para sus asuntos. Pero luego, en la realidad, en la vida normal, diaria, corriente, en la vida de lo que cada uno es y hace, pues no se ve que influya para nada, o muy poco, ese cristianismo del que hacen alarde. Es verdad que este año, porque así lo quiso y lo estableció el Papa Benedicto XVI, año de la fe, algo se ha hecho, algo se ha intentado para que esa fe cristiana no solamente se viva, sino se demuestre, se actualice, se lleve a efecto. Pero me temo mucho, y es verdad que así es porque lo estamos viendo, ese año de la fe se está reduciendo a unas magníficas procesiones en muchos lugares, esas procesiones magnas de sacar muchas imágenes, de lucirlas por la calle, de rezarle incluso, de cantarle, pero si quedamos solamente en esas magnas procesiones o manifestaciones de una religiosidad que sí que es cristiana, pero que no dice mucho de lo que luego son los cristianos que las hacen, porque sabemos de sobra que hay miles y miles de cristianos que siguen a las procesiones, que siguen a las cofradías, que siguen a las hermandades, en el momento en que hacen sus actos religiosos internos o externos, más bien los externos, cuando salen a la calle, pero que luego durante el año no dan señales de vida cristiana, por lo menos en su comportamiento. Los que estamos al frente de la vida cristiana de los pueblos, los sacerdotes, los párrocos, los que somos responsables de la vida cristiana del pueblo, notamos, y con pena hay que decirlo, el descenso grande de mucha gente
que no vive cristianamente porque no lo demuestran en su comportamiento. En nuestras parroquias, en esta concretamente de la que hablo, y en otras muchas, de un poco tiempo acá, el descenso de los bautismos ha sido tremendo. Menos del 50% que normalmente venía siendo. Parte porque nacen menos niños. Parte también porque algunos retrasan el bautismo de esos niños que nacen. Los matrimonios católicos, los matrimonios en la Iglesia, han descendido a más de un 2 o más de la mitad, porque años anteriores, en nuestras parroquias normalmente, en esta concretamente, han pasado de 100 y algo. Estamos terminando el año, estamos ya a mitad de octubre, ya no tenemos programado más que 2 o 3 matrimonios hasta el fin de año y no llegan a 30, cuando en años anteriores han pasado de 100. También, y hay que decirlo, nunca se deja de hacer un entierro, el funeral, en la parroquia, pero muchos de esos difuntos que se le hace el funeral mueren sin sacramentos porque la familia no llama al sacerdote para que se los administre. Y eso es una falta, es un fallo grave por parte de esos que se llaman cristianos y que luego cuando les conviene y les interesa, piden y exigen que se le hagan las cosas. Que me cases, que me bautices, que me entierres a mi gente, porque yo tengo derechos. Sí, los tiene, pero también tienes obligaciones. ¿Por qué no las cumples? Al decir el Papa que tenemos que salir a la periferia, que la Iglesia tiene que salir al exterior, indudablemente quiere decir esto. No tenemos más remedio que ir allí donde se encuentra la gente y no obligándolas ni forzándolas, pero sí ayudándoles a entender y a comprender que las obligaciones cristianas hay que cumplirlas, porque de lo contrario, aunque llevemos el sello de cristianos, no vivimos la vida que debemos vivir. Hoy quisiera fijarme 2 cosas que han acontecido precisamente en estos últimos días, sábado y domingo de esta semana que ha pasado. En general, en la Iglesia Universal, el Papa, el sábado, consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María. Ya estaba esa consagración hecha desde el Papa Juan Pablo II y antes también, porque la Virgen así lo había pedido en Fátima cuando las apariciones a los 3 pastorcitos. Ellos no entendieron lo que la Virgen les decía, pero la Virgen les dijo: hay una guerra inminente y sobre el mundo se va a caer una gran hecatombe si el mundo no se convierte a la fe y al Evangelio, y para ello quiero que el Papa consagre el mundo a mi corazón inmaculado. Fueron palabras de la Virgen a los pastorcitos. Y concretamente les habló de esto. Rusia, si no se convierte, hará muchísimo daño al mundo porque va a querer introducir un ideal, unas formas de vida, una manera de política que va a intentar destruir por completo la religión en el mundo. La fe, no solamente cristiana, sino la religión en general. Desgraciadamente hemos podido verlo y ser testigos que de 80 años para acá, desde la Revolución Rusa hasta no hace más que muy poco tiempo, ha habido, la Iglesia acaba de decirlo, más de 22.000 muertos por la fe, mártires de la fe, por la persecución que se ha hecho a la Iglesia y al cristianismo en todos los lugares, principalmente empezando por la misma Rusia
y terminando por el resto de las naciones. Nosotros también, desgraciadamente así fue en España, en los años 30 hubo también un gran ramalazo de esa doctrina contraria a la Iglesia, de esa persecución. Y ayer mismo, domingo, en España se han declarado bienaventurados, se han beatificado 522 de esos mártires que murieron por la fe, por ser cristianos y vivir cristianamente, por no renunciar a esa fe que tenían. Este hecho se ha querido tergiversar por parte de muchos medios. Hay que agradecer muchísimo a los medios de comunicación el bien que hacen, pero también hay que tener cuidado de que muchas veces no hacen tanto bien, sino al contrario, tergiversan el bien. Esos 522 mártires que fueron beatificados, uniéndolos a otros más de 1000 que se beatificaron en momentos anteriores, no son más que una parte de los más de 7000 mártires que fueron martirizados por la fe en España en los años 30. Entre ellos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas seglares, muchachos, jóvenes, mayores, hubo de todo. Y la única razón era que eran cristianos y que había que quitarlos de en medio. En muchos lugares y en muchos medios de comunicación se ha dicho, mártires de la guerra. No, señor. No, hay que deshacer esa idea. No son mártires de la guerra, porque no fueron fusilados. No fueron matados en un campo de batalla. Ellos no llevaban armas tampoco para matar ni defenderse. Esos niños, esos jóvenes, esos sacerdotes, esos misioneros, esas monjas, esos obispos, no hicieron otra cosa más que vivir su vida cristiana auténticamente. Hoy mismo, hablando con una religiosa que fue testigo en aquellos momentos, ella entonces era niña, como yo lo era también entonces, en aquellos momentos, nos cuenta, unas hermanas suyas de religión, monjas, de la que ella es también ahora monja, fueron fusiladas porque las denunció una joven que les tenía manía, les tenía coraje, les tenía odio, porque en esa cabeza de esa joven habían metido la idea de que la Iglesia hace daño, de que la Iglesia mentaliza a la gente para que hagan lo que la Iglesia quiere que hagan. Y esa religiosa me decía, mire usted, pasando el tiempo, esa joven que denunció y por la cual mataron a esas hermanas mías en religión, la tuvimos que recoger nosotras en nuestra casa donde teníamos ancianas, porque la abandonó todo el mundo, su misma familia, y sin decirle ni una palabra, y nunca se lo mencionamos, sabiendo que era la que había hecho lo que hizo, la acogimos con todo el cariño y murió en nuestra casa, atendida y cuidada por nuestras hermanas las monjas, a las que ella había denunciado. Esto es ser cristiano. Esta es la fe de los que vivimos y seguimos los mandamientos de Cristo. Amad incluso a vuestros enemigos. Ellas y tantos otros lo hicieron. Estos miles de mártires, de los que 500 fueron beatificados ayer, todos ellos murieron perdonando. Incluso dándole las gracias a los que les mataban, diciendo, nos estáis abriendo las puertas del cielo. Más de uno, y todavía vive algunos de los que hicieron esas barbaridades de fusilar, matar y sacrificar esas vidas de los mártires, tuvieron que decir después, hay que ver cómo van a la muerte, van hasta contentos y cantando. Sí, cantando, pero alabando a Dios, rezando y cantando los salmos, las oraciones, las bendiciones que en
los sagrados libros están para cuando, en un momento y circunstancia especial, los cristianos queremos ponernos en contacto con Dios directamente. Y ellos lo hicieron. Perdonaron, incluso disculparon a los que les mataban. Imitaron a Cristo cuando en la cruz dijo: Señor Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y ellos también lo dijeron: no saben lo que hacen. Este programa, que hemos querido que se llame Iglesia al Día, vamos a intentar que semanalmente os pueda llevar, insisto, a esa periferia de que dice el Papa, a los que no vienen al templo, no escuchan la predicación o no se enteran de lo que se dice, para que esa palabra de Dios, esas ideas religiosas, esa vida cristiana, esas exigencias de nuestra fe, entren en vuestra casa a través de las pantallas del televisor. Yo les pediría, no por lo que a mí toca. Yo no soy quien para decirles a ustedes lo que tienen que hacer, ni cómo tienen que hacerlo. Pero como sacerdote y como cristiano, me siento interpelado por esa palabra del Papa. Hay que llevar la fe, no os avergoncéis de hacerlo. Eso se lo he dicho muchas veces a los jóvenes. Últimamente le decía el Papa: no tengáis miedo a lo definitivo. ¿Qué quiere decir el Papa con eso? Pues que muchas veces, por miedo, por temor al que van a decir, porque no me llamen beato, porque no me digan que yo estoy con los curas, por lo que sea, nos da miedo, o les da miedo a muchos, de manifestarse como cristianos en el mundo. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Ir predicando por la calle? No se les dice que vayan predicando en el sentido de echando sermones. Se les dice que no tengan miedo a vivir una vida cristiana auténtica donde quiera que estén y donde quiera que hagan. Cada uno en su oficio, en su trabajo, en su ambiente, en el entorno en que se desenvuelve cada día, con su comportamiento, con su manera de ser, con su manera de vivir, ya está predicando. Porque en el momento en que yo me comporto ante los demás, no como el mundo quiere y como la sociedad me pide, sino como Dios me dice que lo haga, ya estoy evangelizando, ya estoy predicando. Y si hace falta hacerlo de palabra, también. Porque también el Señor nos dice: id y predicad el Evangelio. Predicadlo con el ejemplo, predicadlo con la doctrina que uno mismo está viviendo, pero también con la palabra, enseñando al que no sabe, que es una obra de misericordia. Esto es lo que queremos hacer y pretendemos hacer semanalmente con este programa que llamamos así, Iglesia al Día. ¿Qué quiere hoy por hoy la Iglesia de sus hijos los cristianos? ¿Qué intenta hacer la Iglesia en el mundo en el que hoy se desenvuelve? Pues cumplir el mandato de Cristo, llevar el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es Cristo, es su doctrina, es su persona, es su Iglesia, porque Él ha dicho muy claramente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Pues esto queremos hacer, que sepáis y podáis oír la voz de la Iglesia, que es hoy por hoy la voz de Jesucristo. Vamos a intentarlo. 8. Los riegos de los llanos de Villamartín son una realidad. Ya se está recolectando remolacha, zanahorias, espárragos, melones, alfalfa, además de otros cultivos como el maíz, sorgo.